estamos en medio de una revolución tecnológica ya. Ya pasó la revolución de 1810, 1910, todos esperamos la de 2010 y la revolución es la tecnológica, la científica, 3G, 4G. La 4G y la 3G era para comunicarnos entre personas. 5G es una conexión que prácticamente instantánea que nos comunica con todo lo que nos rodea. Es algo que ya se está dando, por ejemplo, en Europa. Aquí no hay 5G. El metaverso, por ejemplo, son los espacios virtuales tridimensionales vinculados a un solo universo virtual. El teletrabajo, por ejemplo, el telecomercio, la educación en línea ya es algo normal en nuestra sociedad, y las grandes compañías han codificado las relaciones humanas de tal forma que hoy somos una letra y un número. Y esto es lo que ha creado esa infraestructura virtual para que el ser humano sea un código o un número. Y Apocalipsis 13, 16, 18 dice que habla de la bestia y del dragón, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice la palabra. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Estamos viviendo otros tiempos. Las cosas no van a mejorar. Les comentaba que en Casa de Oración Guadalajara, a principio de enero se predicó: estamos listos porque Jesús pronto regresará. Y hoy la palabra de hoy es sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Ese es el tema. Acompáñenme por favor a Isaías 53:1. Y dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vamos a orar por esta palabra, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Ese sería el tema que hoy veríamos. Padre, te damos gracias por este día, por tu palabra, que es espíritu y es vida en nosotros, Señor, que es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Padre, que tu poder, Señor, el poder de tu palabra, Señor, sea vida, sea espíritu en nosotros. Padre, toca nuestro corazón, toca nuestra mente, toca nuestra alma, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos enseñe, Señor, nos recuerde todas las cosas. Y que se haga, Señor, tu voluntad, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, el tema es sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios. Imagínense el brazo del Señor. Si nos imaginamos la mano del Señor, ahora imagínense el brazo, ese es poder, ¿no? Y poder es la facultad y jurisdicción que se tiene para mandar, para hacer, para ejecutar una cosa. Imagínense el poder de Dios, que tiene la facultad, tiene la autoridad sobre toda su creación, sobre los cielos y la tierra. ¿Cuál es su jurisdicción? ¿Cuál es su ámbito? Todos los cielos y la tierra. Él tiene esa facultad, esa autoridad para mandar o ejecutar cualquier cosa.
Ese es poder. Una semilla tiene el poder de originar una planta. Sencillo, todos lo sabemos. Lucas 8:11 dice, la semilla es la palabra de Dios. Esta es la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. La semilla de Dios, que es su palabra, tiene el poder de originar una nueva vida en nosotros, si la creemos, si la obedecemos. Su palabra es espíritu y vida. ¿Qué dijo Jesús? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando dice Isaías sobre quién se ha manifestado, y en hebreo quiere decir gala, manifestado. Sobre quién, y gala en hebreo quiere decir aparecido, conocido, mostrado, revelado, trasladado. Sobre quién se ha revelado el poder de Dios, sobre quién ha aparecido el poder de Dios, sobre quién se ha trasladado el poder de Dios. Diga sobre mí, si usted ha creído la palabra del Señor. Todo aquel que cree la palabra de Dios, se ha manifestado el poder de Dios, porque la semilla es la palabra de Dios. Y si la semilla de Dios está en usted, va a originar una nueva vida. Cuando hablamos del poder, ¿qué dice en Hechos 1:8? ¿Se acuerdan? Acompáñenme ahorita a Hebreos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el poder de Dios, ¿sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Y miren, el poder de Dios se manifestó en su creación, se manifestó en el Éxodo cuando sacó a su pueblo, se manifestó en el nacimiento de su Hijo Jesús, se manifestó en Jesús para sanar y perdonar pecados, se manifestó el poder de Dios en el Calvario, se manifestó y se manifiesta el poder de Dios con Jesús en los cielos y se manifiesta el poder de Dios en sus santos. Salmo 33, 6, 12. Vamos a leerlo de una forma muy general. El poder de Dios en su creación. Vean lo que dice Salmo 33, 6, 12. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Por qué fueron creados los cielos y todo el ejército? Por el aliento de su boca, por su palabra. Cuando el Señor habló, eso es poder, el aliento de su boca. Dice, él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. El poder de su creación. El poder en el éxito. Todos sabemos cómo sacó Dios a su pueblo escogido. En el Mar Rojo,
los mantuvo, retiró las aguas del Mar Rojo y dice que pasaron en seco. Y en el desierto los alimentó de maná todo el tiempo que estuvieron en el desierto. El Salmo 135, 5:12 habla del poder de Dios en el Éxodo. Y hay una parte que dice que Él hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos, destruyó muchas naciones, dice. El poder de Dios en su nacimiento. Todos sabemos cómo Dios hizo nacer a su Hijo en esta tierra. Lucas 1, 34, 37 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? No conozco a varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo el poder de Dios se manifiesta en el nacimiento de Jesús? Y luego el poder de Jesús en la tierra para sanar y para perdonar pecados. Dijo el Señor Jesús: yo y el Padre uno somos. Tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina, Jesús. ¿Se acuerdan cuando arriba del techo metieron un enfermo, un paralítico, para que el Señor lo sanara? Y estaba la multitud que no podían meterlo. Y le dijo, lo primero que le dijo cuando bajaron al Señor y estaba ahí en esa casa, le dijo: tus pecados te son perdonados. No le dijo: eres sano. Y entonces los fariseos, los escribas, todos empezaron a hablar. Pero miren lo que dijo Jesús, Lucas 5:24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, tiene autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. El poder de Dios en Jesús. Jesús dejó bien claro que su poder se extendía más allá del reino de esta tierra, del reino físico. Usó su poder de sanidad para demostrar que su poder se extendía al de perdón de pecados. Y la mayor demostración del poder del Señor fue obviamente cuando resucitó a Lázaro, ¿no? Cuando resucitó muertos. Y el poder de Dios en el Calvario dice Corintios, 1 Corintios 1, 17, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y dijo el Señor Jesús, Juan 10, 17 y 18, por eso me ama al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta instrucción recibí de mi Padre. Ese es poder, facultad y la jurisdicción del poder de Dios. Jesús dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y el poder del Señor en los cielos, véanlo. Apocalipsis 5, 11, 12 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y el poder de sus santos.
el poder de Dios en sus santos. Efesios 3, 14, 20. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Dónde está el poder? En el hombre interior. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La semilla es la palabra de Dios. Y dice Gálatas, ¿no?, que la fe actúa por medio del amor. La fe obra por medio del amor. La fe se mueve por medio de Jesús, por medio de la palabra. Es la fe. El poder de Dios no solo nos ha salvado, sino que también obra en nosotros para santificarnos. Dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? ¿Sobre quién se ha revelado el poder de Dios? Y mire ese poder de Dios. ¿Cómo somos nosotros? Somos vasos de barro, ¿no? Polvo, y al polvo regresaremos. Somos depósitos de barro, de ese poder que está en nosotros. Dice Corintios 4, 6, 7, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, dice su palabra, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y miren, ese poder está en este cuerpo frágil, propenso a enfermedades, de aflicciones y de muerte. La palabra de Dios refleja su poder, refleja sus pensamientos, su mente, su sabiduría, su conocimiento de todas las cosas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo es la palabra de Dios? Dice el Salmo 12:6 que es limpia, es pura moralmente. Dice el Salmo 18:30 que es acrisolada la palabra del Señor, es pura. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Lo único que puede cambiar nuestra alma es la palabra del Señor. Salmo 33:9 dice: porque recta es la palabra de Jehová. Otra característica de su palabra. Hebreos 14:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si la palabra de Dios es limpia, pura, perfecta, recta, es viva y eficaz, por algo dice que no se le añada a la palabra ni se le quite. ¿Quién va a poder agregarle o quitarle a esta palabra? Nadie. Porque vean, la palabra de Dios es poder en nuestras vidas.
Isaías pregunta 500 años antes de Cristo, un profeta de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Alguien puede decir yo? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre mí, ¿no? Eso es poder. Un profeta es aquel que tiene una relación íntima con Dios. Y es por eso que Dios le dice, le muestra todas las cosas que van a suceder. Y el profeta por eso tiene la habilidad de ver el futuro, ya sea para bien o para mal. Todo lo que está escrito ya, estas profecías ya las escribieron. ¿Qué falta saber? ¿Cuándo van a suceder? Todo ya está escrito. Cuando un profeta anuncia algo, es para creerlo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Pero también para que se manifieste el poder de Dios, para que se manifieste el brazo de Jehová. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios tenía muchos profetas. Abraham, por ejemplo, amigo de Dios, caminaba con él. Le dijo: voy a destruir Sodoma y Gomorra, porque su maldad ha llegado hasta el límite. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: en cuanto al clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿A quién le dijo Dios lo que iba a pasar? A sus amigos, a quien tiene una relación íntima con Él. Y miren, Dios, para hacer algo, siempre lo va a anunciar antes de hacerlo. ¿Cuántos saben que Dios sabe todas las cosas? Lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a hacer mañana. Él lo sabe todo. Es más, Él lo sabe, Él sabe todo desde antes de que naciéramos. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Ya nos había escogido antes de crear el mundo. Él ya sabíamos que íbamos a estar aquí, o los que no iban a estar acá. Dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Él ya lo sabe todo. El guión de nuestra vida ya está escrito. ¿En dónde? En el libro de la vida. ¿De dónde salimos nosotros? Del corazón de Dios. Dios es un espíritu. ¿De dónde cree que salió nuestro espíritu? Del corazón de Él. Entonces Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Y cómo lo da a conocer? Lo da a conocer a través de quienes tienen una relación íntima con Él. Y les dice las cosas que van a suceder antes de que las hagan, que las anuncie. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dijo Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pero miren el Señor Jesús, ¿qué dijo en Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
Resulta que el Espíritu Santo está con el Padre y con el Hijo, que se están poniendo de acuerdo qué va a pasar. Pero además, ¿qué va a pasar con nuestras vidas, ¿no? De cada uno de nosotros. Porque Él sabe lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer mañana. Él lo sabe todo. Pero ¿qué más dice? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que. ¿Qué dice? Que habrán de venir. El Espíritu Santo nos va a decir las cosas que ya, cuándo van a suceder las cosas que ya están escritas, las profecías que ya están escritas aquí. ¿Y a quién se los va a saber? ¿A quién se los va a decir el Espíritu Santo? A los que tienen una relación con Él, íntima con el Padre. ¿Cuántos vieron la película de La Pasión? Toda película tiene un guión, ¿no? Y los actores se aprenden el guión, lo que tienen que hacer, lo que tienen que actuar. El guión de la vida de Cristo, ¿quién la escribió? El Padre. Y el Espíritu Santo se la dictó a Isaías, ¿no? Isaías 53, 1, 4, el guión. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos como más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El guión de la vida del Señor se escribió en los cielos. El guión de nuestra vida ya estará escrito. ¿Sí, no? Imagínense si nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero la única persona que puede impedir que llegue a ser lo que Dios quiere que usted sea, ¿quién es? Soy yo, diga. Yo soy el único que puede impedir que llegue a ser la persona que Dios quiere que yo sea. Por las decisiones que yo voy a tomar. Yo ya voy en el camino de la vida y de la verdad. Pero ¿qué tal el mundo? No, dice, vente por acá. Acompáñenme a Juan 1, 1, 3. Del 1, 1 y 2. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio, con Dios. Hasta ahí. ¿Cuál es la palabra que llama la atención, que se repite tantas veces aquí? ¿Qué más se repite? El Verbo. Todos sabemos que es un verbo. En la primaria nos enseñaron que es un verbo.
Una oración, todos sabemos que es una oración también. Está compuesta por sujeto, verbo y predicado. Y el verbo es el que expresa la acción de la oración. ¿Sí estamos claros? El verbo, ¿qué es? Es lo que el verbo expresa la acción de la oración. Pedro juega con su pelota. Pedro lee la Biblia. ¿Quién es el sujeto? Pedro. ¿Quién es el predicado? La pelota. ¿Y el verbo? Juega. Es la acción. Pedro juega con su pelota. Pedro estudia la Biblia. ¿Cuál es el verbo? Estudia. Es la acción. Ahora, dice la palabra, en el principio era el verbo. Y el verbo es una palabra, es una acción. En el principio que era la palabra de Dios, era el verbo, que es una acción. Y luego dice, el verbo era con Dios. La palabra era con Dios. La acción estaba con Dios. La palabra está con Dios. La palabra profética está con Dios. El verbo era Dios. Y luego dice, el verbo era, primero dice, era con Dios. Pero veo la que sigue, el verbo era Dios. La palabra ¿con quién está? Con Dios. Pero luego dice, el verbo era Dios. El verbo es Dios. La palabra es Dios. Esto quiere decir que cuando Dios escucha su palabra, no las nuestras, por eso es que hay que aprenderse la Biblia, hay que leer la Biblia. Pone atención porque alguien está declarando su palabra, alguien está orando su palabra, alguien está creyendo su palabra. La palabra está con Dios y la palabra es Dios. Todos somos el resultado de una oración. ¿Cuántos saben que todos somos el resultado de una oración? De un familiar, de un vecino, de un compañero, de un amigo, alguien que le compartió, ¿o no? Alguien que con fe empezó a declarar la palabra de Dios sobre su vida. Y Dios lo escuchó porque su palabra está con Dios. La palabra profética está con Dios. Y cuando alguien declara una palabra que es de Dios, las cosas se activan y suceden cosas porque se está hablando la palabra viva y eficaz. La palabra perfecta. La palabra recta, la palabra acrisolada de Dios. Y la palabra de Dios es para creerla. ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Sobre quienes, aquellos que han creído la palabra de Dios. ¿Usted quiere tener poder? Crea la palabra de Dios. Dios tiene planes para cada uno de nosotros y para este mundo. Y en muchas partes del mundo se está diciendo su palabra.
Porque antes de hacer una cosa, Dios lo primero que va a hacer es anunciarlo. A través de quienes tienen una relación íntima con Él. Y dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir, dijo el Señor Jesús. Cuando usted cree la palabra, la fe, su fe eterna e inmortal, la que le va a llevar a la vida eterna, esa fe origina que la palabra de Dios se mueva y actúe, como dice Gálatas 5:6, y que obre en esta tierra. Nosotros decimos, yo quiero que mi familia sea salva. ¿Cuántos tienen familiares que todavía no han creído? Todos, ¿no? Yo quiero que mi familia sea salva. Pero no se trata de querer, ¿no? ¿Se trata de qué? De creer. Dios inicia su obra cuando usted ora con fe. Y Dios inicia su obra en nuestra familia cuando usted lo empieza a decir, es decir, la palabra de Dios con fe. Es más, somos más profetas del fracaso, ¿no? Somos buenos para decir cosas a maldecir. Allá afuera cuántas cosas se dicen, pero no para bendecir. Podemos decir, yo sé el futuro de mi vida porque he creído en la palabra de Dios, con convicción. ¿Y por qué? Porque esa palabra salió de la boca de Dios. Es una palabra viva y eficaz, que es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Y dice el Señor, mis palabras, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. No necesito consultar los horóscopos, las cartas, las adivinadoras, no. Porque dice Pablo, por fe andamos, no por vista. Y cuando empezamos a caminar por fe, nuestra vida empieza a tener dirección, propósito y destino. Cuando empezamos a caminar por fe, nuestra vida empieza a tener propósito, dirección y destino. Porque la palabra de Dios es la palabra más segura y eterna que hay en este mundo. ¿Podemos decir, yo soy la luz del mundo? Y mis hijos son como luminarias en medio de esta generación malvada y perversa. Juan 8:12 y Filipenses 2:15. Así lo dice. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y miren, mientras más oscuridad haya, es más fácil que la luz resplandezca. Y estas palabras son de Dios porque están con Dios, salieron de Dios.
y no van a pasar. ¿Quién tiene el futuro entonces más asegurado? ¿Quien oye con fe y cree la palabra de Dios y la hace? ¿O el que consulta? ¿El que le cree el horóscopo y las cartas? Y miren lo que dice el Señor, lo que nos dice Isaías 61:2. Y nos dice a nosotros hoy: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista mi gloria. ¿Qué hay en la tierra? ¿Hay tinieblas? ¿Cómo están nuestras sociedades? ¿Hay oscuridad en las naciones? Pero ¿qué dice el Señor? La luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Cada uno de nosotros, dice el Señor, para gloria mía yo los he creado. ¿Qué tenemos que manifestar nosotros? Su gloria, su poder. ¿Qué tenemos que hacer para que se manifieste su gloria y su poder, su luz en nosotros? Aunque el mundo esté en tinieblas y oscuridad existe en las naciones, ¿qué dice? Sobre nosotros se va a ver su gloria. ¿Qué necesitamos hacer? Que el verbo, la palabra de Dios se haga carne en mí. ¿Cómo es eso? Cuando la oímos con fe y la obedecemos y la ponemos por obra. Juan 1:14. Y aquel verbo y aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesús. Dice, y aquel verbo y aquella palabra que dijo Isaías 500 años antes de Cristo, ¿qué pasó con esa palabra, con esa profecía? Se hizo carne y el verbo fue hecho carne. La palabra de Dios se hizo carne. La profecía, la palabra de Dios, le salieron piernas, brazos, ojos, pelo, y habitó entre nosotros. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 10:11. Juan 1:10-11. La profecía, el verbo se hizo carne. Y ahorita recuerdo cuando trabajaba en la administración pública, nos hicieron la presentación de unos rellenos sanitarios para hacer una máquina que convertía la basura en ladrillos. Y el expositor era un israelita. Y me llamó la atención porque se apellidaba Leví.
Y al final de la exposición, yo ya conocía, tenía 1 año, 2 años de conocer al Señor, y le dije, y le voy a preguntar del Señor Jesús, es judío. Y le dije, ¿y qué pasó con el Mesías? ¿Saben qué me dijo? Creo que ya no vino, dice. Esto ya se va a acabar. Él no creía en Jesús. Él todavía estaba esperando al Mesías. Y yo a propósito le pregunté, ¿y el Mesías? Creo que ya no vino, me dijo. Él era del judaísmo. Para gloria mía los he creado, dice el Señor. Isaías 43:7. Cuando usted oye una palabra del Señor y dice, esa palabra es para mí, me la dijeron a mí. Si usted la cree, esa palabra, el verbo, se hace carne en nosotros. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra de Dios, cuando usted la cree, se vuelve carne en nosotros, se vuelve vida, se vuelve espíritu en nosotros. Si nosotros oímos la palabra de Dios, el verbo de Dios, escrita en la Biblia, no lo que no está escrito aquí, si no se hace carne en nuestra vida, de nada sirve. Dice Dios, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? La palabra de Dios puede encarnar en nuestras vidas. El verbo se hace carne cuando se oye con fe y se obedece. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando se oye la palabra de Dios con fe. La fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Entonces el verbo se hace carne y Dios se manifiesta en quien ha creído en su palabra. Y Dios manifiesta su poder y revela su poder en quien ha creído. ¿Quién hace todo esto? Diga yo, sí creo. Romanos 1:16-17. Estamos terminando. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo se revela la palabra de Dios? Por fe. Y para fe, dice. Como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Cuando usted cree, cuando usted oye
con fe, Dios lo justifica. Si realmente creemos en el poder de la palabra de Dios, si realmente hemos creído en su anuncio, sobre usted se va a manifestar el brazo de Jehová, el poder de Dios. Si realmente creemos, siempre vamos a acudir a Él ante cualquier situación en oración, porque sabemos que su palabra es poder. Pero mire, no como último recurso, después de haber agotado todos nuestros recursos y haber fallado. Olvidémonos de poner nuestra confianza en algo que no sea su palabra. Y humildemente reconozcamos que todas las bendiciones que tenemos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra casa, nuestro vehículo, nuestra protección, viene de Él. Son un regalo de su gracia. Y es el resultado de la obra de su poder, si usted cree. Que nuestras oraciones siempre estén llenas de alabanza y de acciones de gracias hacia Él, al Dios que hizo los cielos y la tierra, considerándolo a Él como la fuente de toda bendición. Y si usted ha creído en su anuncio, sobre usted se va a manifestar el brazo de Jehová, el poder de Dios, si usted cree. Acompáñenme al Salmo 73, 25, 28. Miren, y es el mismo salmo con que concluí la anterior enseñanza. Póngase de pie y léalo conmigo. Salmo 73, 25, 28. Y si usted ha creído con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, lea el Salmo 73, 25. ¿Qué dice? Sino a ti. Amén. Usted puede decir de todo su corazón: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, dice el Señor, mas la roca de mi corazón y mi porción eres tú, Señor. Acercarme a ti es bien, dice el Señor. En ti yo pongo mi esperanza.
Y miren, dijo el Señor Jesús, es necesario que yo me vaya, pero yo os rogaré al Padre para que les envíe al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Otra vez, dice el Señor. Y dice el Señor, yo me voy a preparar lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también ustedes estén. A mí se me ha dado toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice el Señor. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Compartan la palabra, compartan el poder de Dios, la semilla que es la palabra de Dios, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Por qué? Porque le busqué de todo mi corazón y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.